¿Qué tal? Esta ya es la clase de función trigonométrica, pero primero tenemos que pasar revisando algunas cuestiones de trigonometría que son importantes y que no se las abordó por completo ayer, ¿ya? En particular un proceso que va a ser usual, ¿ya? Por ejemplo, cuando cambien de coordenadas en sistemas de representaciones, por ejemplo, de cartesianas a polares, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? A que cuando ya asocian a las ecuaciones ciertos componentes del mundo, como por ejemplo la posición de algo, ya ciertas propiedades, la propiedad de estar localizado en algún lugar. Digamos, si yo quiero, por ejemplo, si soy una hormiga, ya, y este es el plano cartesiano, y digamos, me encuentro inicialmente aquí, y está una hormiga, ya. Entonces, por ejemplo, aquí está la hormiga y la hormiga quiere llegar hasta este punto que está acá, ¿ya? Entonces yo para poder decirle cómo ir desde aquí hasta acá, lo que digamos que aquí está un pedazo de cucaracha ya, un cuerpo de cucaracha ya, o algo que se vaya a coger la hormiga ya. Entonces, como que, ¿cómo le dicen que vaya hasta acá ya? Entonces resulta que claro, aquí van a estar explícitos, ¿no es cierto?, nuestros, componentes del eje X, nuestros números, ¿no es cierto? Cuantificamos, por ejemplo, si yo considero que el eje horizontal corresponda a la dimensión espacial horizontal y que el eje vertical, en efecto, corresponda a la extensión espacial vertical. Entonces, en vez de, por ejemplo, considerar, en contraste, por ejemplo, a considerar que el eje X corresponda al tiempo, ¿ya? O a la componente X de la velocidad, o, ¿sí? Entonces, en este caso, esto es como la posición horizontal a la que se puede ir y esas son las posiciones verticales, ¿no es cierto? Ya. Entonces, como ahora son explícitas, ¿no es cierto?, estas posiciones para nosotros en el eje vertical y horizontal. Entonces, le podríamos ya explicar bueno, digamos, las amigas hormigas de esta hormiga le pueden decir, verás, para llegar hasta este punto tienes que ir 3 hacia adelante y 5 hacia arriba, ¿no es cierto? Desplazarte 3 veces horizontalmente y, perdón, y 4 hacia arriba, ¿ya? Entonces, digamos, claro, este punto tiene las coordenadas 3, 4. Y al dar este par ordenado, al que también le llamamos vector, y como verán en física o ya habrán visto en el colegio, el vector en este caso corresponde al vector posición. Y justo hay cantidades o digamos propiedades físicas que para ser expresadas necesitan una información dual a través de, por ejemplo, dos números, a través de pares ordenados o sucesiones ordenadas de números, ¿sí? Que en general van a ser un caso particular de lo que es el caso más general de ser vectores, ¿ya? Porque hay una parte de las matemáticas donde se analiza que cómo estas flechas, ¿no? Porque, digamos, para decirle a la hormiga que vaya de aquí para acá, yo puedo hacerlo también a través de una flecha, ¿no es cierto? Y como que me puedo parar en este punto y le señalo, anda ya, ¿sí? Ya, entonces, digamos, la representación de este punto, también desde el origen de coordenadas, puede ser representado, digamos, a través de esta flecha, ¿ya? Entonces, nuestro sistema de representación, en este caso, lo que nos dice es la posición de esta pedazo de comida, en base de cuánto tengo que desplazarme horizontalmente y de cuánto tengo que desplazarme verticalmente. La representación gráfica de esto, porque yo podría tener esta información sin tener que ver el gráfico, pero la representación gráfica de esta puede ser esta flecha, ¿sí? Entonces, el mundo de las flechas, de las que le llamamos vectores, que sería el mundo de los vectores, es en este caso simplemente un caso particular de a lo que apuntará la palabra vectores después cuando aumenten su conocimiento, digamos, en matemáticas. Porque en ese otro caso, vectores se utiliza para, digamos, un conjunto de entidades matemáticas que siguen ciertas órdenes, a las que se les impone ciertas reglas entre sí. Y el mundo de las flechas es un mundo en particular donde esas operaciones sí funcionan y donde sí se aplican, ¿ya? En fin, entonces, pero más allá de eso, ya a ustedes les va a interesar poder dar apuntar a la posición de esta comida desde donde están parados aquí en el origen de coordenadas, no solamente indicando cuánto tengo que moverme horizontalmente y verticalmente para poder llegar a ese punto, sino que también puedo yo o me gustaría dar esa información diciendo que voy a recorrer cierta longitud, ¿sí? Y que además voy a
recorrer cierta longitud, pero podría yo recorrer esa longitud, digamos, a partir de aquí hacia acá, hacia acá. Por ejemplo, alguien me dice, anda 5 metros, por ejemplo, ya, o bueno, en este caso 5 centímetros, le dirían a la hormiga, ¿no? Anda 5 centímetros, pero, por ejemplo, si la hormiga está aquí, pero bastará con que le digan que camine 5 centímetros para llegar hasta este lugar. No, porque puede caminar 5 centímetros en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en cualquier otra dirección. Entonces yo tengo que de alguna manera hacerle evidente la dirección. Y la dirección justo le haría evidente con un ángulo que estaría aquí, ¿sí? Entonces a mí me gustaría, digamos, poder, a partir de la información, simplemente, ¿no? Miren, este 5 yo ahorita le puse porque ya conozco que la longitud en este caso va a ser 5 de la longitud de esta flecha. Pero, digamos, ustedes se preguntan, ¿por qué justo puso 5? No fue en este caso un número arbitrario el que puse ahí, sino que corresponde a que yo pude hacer un cálculo que me permite expresar la información que tiene este par ordenado a través de otras dos magnitudes. ¿Ya? Estas dos magnitudes van a ser la longitud de esta flecha y el ángulo que está aquí, ¿sí? Cuando yo quiero expresar esa información a través de la longitud de esta flecha y del ángulo que habría entre el eje X y la flecha, ese ángulo, digamos, le vamos a llamar teta, por ejemplo, y a la longitud de en general podríamos llamarle R. Entonces, cuando yo quiero dar la información de esta posición, podría yo requerir un par de este estilo, ¿no? Como que, digamos, donde yo pido la longitud y el ángulo, ¿ya? Entonces, en general, esto me requeriría, o este proceso se conoce como una transformación de coordenadas, ¿ya? Porque aquí yo estoy expresando las coordenadas, dando las coordenadas, la posición, ¿no? Dando las coordenadas de X y Y, y eso corresponde a hablar en el lenguaje de la representación cartesiana. Mientras que si ustedes están hablando en términos de R y teta y dan la información de dónde está este punto con respecto al origen de coordenadas, de esa manera, entonces ustedes están usando el lenguaje de la representación, en este caso polar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo paso de cartesianas a polares? ¿Sí? Esta sería la pregunta, ¿sí? ¿Cómo expreso la información de la posición de esto con respecto al origen de coordenadas en lenguaje cartesiano? Y yo ya lo sé y ahora quiero pasarlo al lenguaje, en este caso, polar. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Si R es la longitud de esta flecha y teta es el ángulo que está aquí, entonces nosotros podríamos pensar que yo aquí dibujo un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, miren, un triángulo rectángulo y mi problema de tratar de conocer esta longitud se transforma en el problema de hallar la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde miren la base, un cateto, que en este caso sería el cateto adyacente al ángulo teta, mide 3, mientras que el cateto opuesto al ángulo teta mide 4. Entonces, por Pitágoras yo ya puedo saber que la hipotenusa, si conozco las longitudes de los catetos, ¿no es cierto? Yo ya sé que la longitud de la hipotenusa, que en este caso se llama R, ¿sí? Es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, esta longitud, la hipotenusa sería la raíz de 9 más 16, y a su vez esto es la raíz de 25, y a su vez esto es 5. Entonces, por eso yo le había puesto aquí 5, ¿ya? Ahora miren, ¿cómo nosotros vamos a calcular este ángulo? Entonces, con la información que tenemos, nosotros podríamos buscar de entre el conjunto de relaciones trigonométricas que vimos ayer, por ejemplo, seno, coseno y tangente, ¿sí? Si hay una de esas ecuaciones que contengan la información que tenemos y que contengan también información que buscamos. En este caso, miren, yo ya sé el valor de R, pero me falta saber el valor de teta. Entonces, yo necesito buscar una relación trigonométrica que relacione en este caso teta y alguna dato de una propiedad del triángulo, como puede ser la longitud de algunos de los lados que yo sí tengo en este caso, ¿cachan? Entonces, en este caso yo tengo, por ejemplo, ¿con qué información partí yo? ¿Ya? Por ejemplo, puedo considerar que yo tengo la información del cateto, de la longitud del cateto adyacente y del cateto opuesto, ¿no es cierto? El 3, 4 era la información con la que partí. Entonces, yo podría tranquilamente decir, miren, yo sé, yo conozco, ¿no? Que la tangente, la relación tangente, ¿no es cierto?, del ángulo teta, va a ser igual al cateto opuesto, que sería la longitud de esta sobre la longitud del cateto adyacente. Entonces dicen, bueno, la tangente del ángulo teta va a ser igual en este caso a 4
dividido para 3, ¿ya? Quiero llamar su atención en el hecho de que, fíjense que lo que ustedes están haciendo cuando dividen esta longitud para esta, es lo mismo que están haciendo cuando encuentran la pendiente. Entonces, este valor de aquí es el valor de la pendiente de esta flecha si le extendiéramos como una recta, ¿no es cierto? O sea, de esta recta, de este segmento de recta, la pendiente es en efecto 4/3. Y a la pendiente también se le conoce justo como la tangente del ángulo que se forma entre el eje X y, digamos, la línea, ¿sí? Entonces, ya, ahora miren, a partir de esto yo ya puedo obtener el valor de teta. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viéndoles a las relaciones trigonométricas como operaciones, ya, la operación de dividir la longitud de un cateto con respecto a otro, ¿sí? Pero cuando las veamos como funciones, vamos a ver que hay un intervalo al menos del dominio donde les podemos considerar estas funciones biyectivas. La biyectividad es un requisito de las funciones para que puedan tener inversa. Entonces, siempre que piensen en funciones y quieran sacar su inversa, tienen que primero preguntarse si es que la función es biyectiva. Si es que no es biyectiva, no pierdan el tiempo y no traten de sacar la inversa, ¿ya? Así que si yo, por ejemplo, les pongo en un examen, por ejemplo, el siguiente, de la siguiente semana, halle la inversa de tal función y ustedes notan que la función no es biyectiva, entonces más bien solo pongan no es biyectiva, así que no tiene inversa y se ahorran el trabajo de estar despejando la variable independiente y haciendo el renombramiento que mencioné la vez anterior, ¿ya? Entonces, la función tangente inversa, ¿no es cierto? O la función inversa de la función tangente, como veremos en un momento, es la tangente inversa que se le nota de esta forma, ¿ya? Y también se le sabe notar poniendo en vez de tangente como -1, donde este -1 no implica operación. No significa que el tan si se está elevando a la -1, ¿sí? Sino que todo esto es el nombre de la, en este caso, operación, ¿sí? Que va a ser una operación que sí está aplicada al tangente de teta, ¿sí? El tan a la -1 es algo que se aplica a algo. ¿Qué se va a aplicar? Miren, esto es una función en pocas inversa que se está aplicando a la función sin invertir tangente. Entonces, si yo aplico la función inversa a la función sin invertir, lo que nos queda de resultados del argumento. El argumento en este caso, la función tangente, justo lo que pide es saque la tangente de teta. Sí, y sacar la tangente de teta es una operación que se logra fijándose en los ángulos, en los lados que son relativos a teta. Es decir, que son relevantes a teta, como el lado, en este caso, adyacente y el lado opuesto, ¿no? Ya que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, del lado izquierdo, si es que yo aplico tangente inversa a ambos lados de esta igualdad, en el lado izquierdo lo que encontramos es que nos queda simplemente el argumento teta, ¿sí? Y en el lado derecho, en cambio, tendríamos es que la tangente inversa de 3/4 así por calcular, ¿ya? Entonces, veamos qué ángulo será ese en nuestra calculadora, ¿ya? Entonces, esperen un ratito, les busco la calculadora. Entonces, bueno, ya abrí la calculadora en el Google y busquémosle, vamos a hacer la operación arco tangente de 3/4, ¿sí? Entonces, primero que nada, miren, inicialmente cuando yo busqué calculadora en el Google, el que estaba prendido, digamos, la opción que estaba prendida es que me dé en radianes, ¿ya? Entonces, digamos, ahorita voy a trabajar en grados, ya voy a pedir que me dé la respuesta en grados. Si le pongo que me dé la respuesta en grados, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es sacar la tangente inversa, ¿sí? Entonces, de aquí, este botoncito debe ser para inversas y en efecto, si vieron cuando aplasté, salió el símbolo de la tangente inversa. Entonces, como les digo, otra forma de hablar de la tangente inversa es decir que estamos aplicando el arco tangente, ¿sí? Y vamos a poner aquí para 3/4, o sea, 3 dividido para 4. Y ya, entonces, veamos cuánto nos sale. Ya, entonces, ha sido un ángulo de 36.86 grados. Sí, entonces, me imagino que sí conocen cuál es el graduador. Ya les voy a mostrar una imagen de un graduador, ¿no? Y bueno, con eso ya podrán notar cuál es el ángulo de 36 grados, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, el ángulo de 36 grados va a ser en efecto el ángulo que se forme cuando ustedes hagan un segmento horizontal de 3 y un segmento vertical de 4 como en el ejemplo que estamos analizando ahorita, ¿ya? Entonces, veamos a qué equivale ese 36.86, ¿sí? Porque es 36.86 el ángulo. ¿A qué equivale eso en radianes? Ya veamos a manera de ejercicio eso, ¿no? Como
transformaríamos, por ejemplo, primero sin necesidad de usar la calculadora y después comprobamos usando la calculadora, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, sin tener que pedir a la calculadora que nos calcule en radianes, primero vamos a hacer con la relación de equivalencia que encontramos ayer, vamos a hacer el cambio, ¿no es cierto?, de unidades, ¿sí?, entre los grados y los radianes. Entonces, ya sabemos que el ángulo nos dio, ¿no es cierto?, 36,86 grados, ¿sí? Entonces, lo que les digo es, ¿qué cálculos tendríamos que hacer para pasar esto a radianes, sí? Entonces, recuerden que nosotros tenemos que 180 grados, ¿sí? Son pi radianes. Estoy usando esta fracción en vez de la fracción 180 grados arriba y pi radianes abajo, porque lo que yo quiero lo que yo quiero que se anule es que se simplifique es los grados, ¿sí? Entonces yo poniéndole en el denominador a la cantidad que está en grados, se podrá simplificar con este valor que también está en grados, ¿sí? Se van a simplificar los grados. Si es que yo le pongo a en el numerador así, a multiplicar, ¿ya? Entonces recuerden, de aquí es 1, y entonces, como esto está en grados, grados con grados se van, y lo que me queda en el numerador son los radianes, ¿no? Que en este caso es 36,86 por el número pi, radianes, ¿ya? Entonces, este número encontremos primero, ¿no es cierto? Que será igual, 36,86 por pi. Entonces, otra vez veamos la calculadorita. Entonces, tendríamos este número, es el que le voy a multiplicar por pi para ver qué onda, ¿no? Ya, entonces, 36,86 grados corresponden a 115 radianes, 115,83 radianes. Es decir, este mismo número es 115,83 radianes, ¿ya? Ahora, intentemos ver esto con la calculadora, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es ponerle en radianes directamente, y lo que voy a hacer es, como antes, sacar el arco tangente. Entonces pido que se enciendan las funciones inversas. Entonces cojo arco tangente, ¿no es cierto? Y recuerden, el arco tangente de 4/3, ¿sí? Entonces pongo 4 dividido para 3. Y no salió. A ver, sí, no salió. ¿Qué está pasando? Es que antes dice 3/4, me parece. A ver. Sí. Sí, antes dice 3/4. A ver, esperen un ratito. Sí, en efecto hay dos errores, ¿no? El uno es que, digamos, igual aquí me faltaba dividir para 180, ¿ya? Y el otro error es que yo no saqué el arco tangente de la fracción adecuada, ¿no? Porque la tangente es la tangente del ángulo que está aquí, ¿sí? Es igual al cateto opuesto dividido para el cateto adyacente, pero el cateto opuesto tiene longitud 4, no 3, como puse antes, ¿sí? Entonces, ya desde ahí empezó todo mal, pero lo vamos a remediar, ¿ya? Entonces, miren, lo que estoy diciendo es que la tangente de teta, ¿no es cierto?, sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es 4 y el adyacente es 3. Luego sacamos arco tangente a ambos lados, ¿no es cierto? En el lado izquierdo me va a quedar simplemente la teta, y en el lado derecho me va a quedar arco tangente, pero aplicado a 4/3, ¿ya? Esto es lo que se debía hacer y no 3/4. Y si nosotros hacemos esto, en grados, miren, en grados, como quise hacer antes, ¿no es cierto? Lo que deberíamos hacer es lo siguiente, ¿no? Poner que vamos a usar los grados, no, perdón, ya, que vamos a usar los grados, ahí está encendido, ¿no es cierto? Y el de grados, y ponemos inverso, y de ahí ponemos tangente inversa ¿de qué? Vamos a pedir tangente inversa de 4/3. Entonces, así. Y como ven, ya estuve intentando a ver qué valor salía, y bueno, tenemos este ángulo. Entonces el ángulo ha sido en grados 53,130. Entonces voy a poner 53,1, ¿ya? Entonces el ángulo ya sabemos que es 53,1, no como antes, ya que puse 36. Ya, entonces en este caso es 53,1 en grados, ¿ya? Este ángulo. Ahora, la cuestión es que quiero saber esto como ¿a qué equivaldría en radianes, ya? Entonces, para ver la equivalencia en radianes, si yo voy a calcular, lo que debería hacer es poner 53,1 grados y esto multiplicado por un 1 inteligente,
y este sería el que tiene 180 grados en el denominador, de manera que se simplifiquen los grados, y en el numerador, perdón, me están viendo, ¿verdad? Y en el numerador, pi, pero aquí es pi radianes, ¿no es cierto? Entonces, pi radianes. Entonces, esto con esto se van y tendría que multiplicar 53.1 por pi, y luego eso todo dividirlo, o bueno, dividirlo para 180, ¿ya? Entonces, esto es el ángulo 53.1 grados, pero expresado en radianes. Entonces, veamos a qué nos da esa operación, ¿no es cierto? Entonces, vamos para la calculadora y esto nos da 53, ans, que es la respuesta anterior, ¿no es cierto?, por pi, y dividido para 180. Miren aquí en la calculadora igual, no importa si está dividiendo solamente al pi para 180 o a todo esto dividido para 180, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, en este caso es que en radianes este ángulo sería 0.92 radianes, ¿sí? Que es el mismo resultado, ¿sí? Es el mismo resultado que obtendríamos, miren, si nosotros usábamos ahora sí la calculadora en radianes. Entonces le pedimos que saque el inverso tangente es de 4/3, entonces en este caso también se comprueba, miren, sí, que salió 0.92 radianes, ¿ya? Entonces, sí, se corrigió el error, ahora sí todo bien, ¿ya? Entonces, miren, si ustedes les preguntan cuál sería la posición de esta comida con respecto a donde está la hormiga en coordenadas rectangulares, ustedes dirán en el punto 3, 4. Si les piden en coordenadas polares que expresen esa información, ustedes dirán que es 5, el radio, ¿no es cierto? Y 53.1 grados, 53.1 grados el ángulo. ¿Ya? Esta es, digamos, la magnitud y esta es la dirección de esta propiedad física llamada posición, que está representada en este momento con una flecha que se va desde del origen de coordenadas, o desde donde estamos, o desde donde nos preguntamos dónde está tal cosa. Entonces, hasta la flecha termina en una saeta que la punta tiene que estar hasta donde queremos llegar, o de dónde queremos adquirir la información, o dónde está posada nuestra atención si nosotros estuviéramos aquí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, también van a tener situaciones en las que, por ejemplo, alguien les da la ubicación. Por ejemplo, digamos que ahora no les dan la ubicación de un punto de alimento, dándoles coordenadas cartesianas, sino más bien dándoles coordenadas ya polares, o cartesianas o rectangulares, ¿sí? Da lo mismo, pueden decirle como sea, de las dos formas, ¿ya? Entonces, pónganse que ustedes están aquí parados, ¿no es cierto? Digamos, está la hormiga aquí parada y viene alguien y le dice, mira, y tag le señala donde está señalando la flecha, ya, y le dice, camina en esa dirección. Entonces, esa dirección corresponde, si yo le quiero expresar matemáticamente, al ángulo que estaría aquí, ¿no es cierto? Que ese ángulo le puede decir de la siguiente forma, ¿no? Miren, supónganse que la hormiga estaba mirando hacia allá y estaba parada aquí, así, ¿ya? Entonces estaba mirando hacia allá. Y la otra hormiga le dice, verás, lo que tienes que hacer es como, y le dice, tienes que mirar hacia acá. Ya, entonces, ¿cómo haría eso? Ya, entonces le dice, mira, tienes que mirar así. Entonces le dibuja esta trayectoria con el dedo, ¿no? Le dice, haz eso y mira hacia allá. Tienes que recorrer un ángulo. Le podría expresar de otra manera la forma de hacer esta señal y de decirle, mira hacia allá. Le puede expresar eso diciéndole, recorre el ángulo que hay desde el eje X, ¿sí? O cuantifica el ángulo que, que se forma entre el eje X y la flecha, ¿sí? Pero tienes que ir en sentido antihorario, es decir, tienes que ir en contra de cómo van las manecillas del reloj. Entonces, como las manecillas del reloj avanzan así, ¿ya? Entonces, ir antihorariamente es ir de esta forma. Cuando ustedes miden los ángulos antihorariamente, los ángulos son positivos. La hormiga también pudo haberse ido mirado hasta el punto donde quieren referirse. Si ustedes hubieran, siendo la hormiga amiga que se viene acá al lado y le dice, mira acá, entonces hubieran cogido y le hubieran hecho esta señal, ¿ya? Así como decirle que en vez de ir en esta dirección, su atención, que de donde está mirando tiene que ir de aquí para acá. Sí, también pudieron haberle dicho eso. Entonces, otra forma hubieran podido parar, ustedes están viendo esto desde arriba, ¿no? O sea,
Entonces la manito de la hormiga hubiera salido así para señalar allá y hubiera dicho, mira hacia acá. Sí, le hubiera hecho girar a la hormiga en este sentido, ¿ya? Pero otra forma de expresar esa información hubiera sido decirle que recorra el ángulo que hay de aquí a acá, ¿sí? Y cuando ustedes informan al reportar un ángulo que se obtiene entre, digamos, el eje X y donde está la flecha, pero yendo horariamente, sí, en sentido horario. ¿Por qué horariamente? Porque esta dirección es en la que se mueven las manecillas del reloj. Entonces ahí el ángulo debe estar, va a ser negativo, ¿sí? Va a ser expresado siendo negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, el ángulo que hay de aquí a acá es en este caso 200 grados, todo este ángulo, ¿ya? Si es que hubieran querido llegar a la misma dirección, pero a través del ángulo negativo, en su versión negativa, digamos, entonces ustedes sí podrían calcular cuál es este ángulo. ¿Por qué? Porque lo que saben que es que si es que ustedes están desde aquí, ¿ya? Y van a abrir un ángulo que sea de esta manera, ¿no? El ángulo se abre así, de manera que regresa, ¿sí? El segmento que estaba aquí encima se abre y de ahí regresa. El ángulo que describió son 360 grados al dar una vuelta completa, ¿no es cierto? Entonces sabemos que de aquí a acá hay 360 grados y que de aquí a acá hay 200. Entonces lo que resta entre 360 grados, ¿no es cierto? Y 200, ese pedazo, que es este pedazo justo, será la resta de 360 grados menos 200. Entonces, 360 grados menos 200 nos va a decir cuánto será este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Ya, pero esto nos va a decir en valor cuánto será ese ángulo, ¿sí? Pero como yo estoy yendo en esta dirección, ¿sí? Entonces tengo que ponerle un signo para indicar que el sentido en el que estoy girando es hacia acá, ¿ya? Entonces miren esto, 360 menos 200 ya sabemos que es 160, ¿sí? Grados. Pero estos 160 es la cantidad de la abertura entre esta línea y esta, siempre y cuando yo me giro en esta dirección, ¿sí? Porque esa misma, hay un ángulo que también mide esa abertura, pero digamos en este caso, girando en esta dirección. Entonces en este caso, el ángulo será, el que está aquí es de menos 160 grados. Ya digamos que este es el ángulo alfa, entonces alfa será 160 grados, ¿ya? Pero vamos a trabajar con los ángulos positivos y cuando se cambia de coordenadas, sí, es súper recomendable trabajar con el ángulo positivo. ¿Y con el ángulo positivo cuál? Porque el ángulo positivo que se forma entre el eje X positivo y donde está la flecha. Sí, entonces en este ejercicio voy a resolverlo de dos maneras, ¿sí? Tomando en cuenta el ángulo que va desde aquí hasta acá, que es un ángulo positivo, y también tomando en cuenta el ángulo que hay desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces, voy a tomar en cuenta solamente, no la dirección cuando haga esto, sino que voy a hacer como un recorte, ya van a ver. Entonces, primero de esta forma, ¿sí? Miren, ¿qué pasaría? Ajá, ya. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, ya me dicen que la longitud de aquí a acá es 30? ¿Ya? Y me piden, cuando me dan la información de la longitud de la flecha, ya, que en este caso sería, por ejemplo, 30 metros, centímetros, lo que sea, ya, eso no es relevante ahorita la unidad. Y nos dan también el ángulo. Lo que están haciendo es hablar acerca de este punto en coordenadas polares, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la longitud de la flecha es 30, la magnitud que tendría que viajar es 30, por ejemplo, centímetros, si giro un ángulo de 200 grados. Eso. Y ahí llegaré desde este punto hasta acá y la información me la están dando en coordenadas polares. Ahora, mi cuestión va a ser cómo yo llegar a tener esto expresado en coordenadas rectangulares, ¿no es cierto? Entonces, para eso primero pensemos en otro problema más simple, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasará si es que yo tengo un punto aquí, ¿ya? ¿Cuál es la relación general entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares? Si es que este punto tiene, por ejemplo, coordenadas x, y, ya, por eso hablo de la relación general. Antes puse, ¿no es cierto?, 3 y 4. En general serán dos coordenadas x y y cuando están dadas en coordenadas cartesianas. Cuando está expresado en coordenadas cartesianas. Entonces, la longitud de aquí a acá será una longitud de x, ¿no es cierto? Y la longitud de aquí a acá será una longitud y. Otra vez, aquí estoy diciendo cualquier punto en el plano cartesiano, pero digamos, yo quiero hablar de ese cualquier, sin embargo, estoy significando un punto concreto en el espacio ya. Entonces, no se confundan, no tengo otra manera de representar gráficamente ese cualquier que diciendo cómo cojo cualquier punto arbitrario, ¿sí? Como
y ya lo que voy a saber es que esta longitud va a ser X, esta longitud va a ser Y, ¿no es cierto? Ya, y la cuestión es que yo quiero saber en general cómo se relacionaría el R y el teta con el X y el Y, donde el R y el teta son la longitud de la flecha y el ángulo respectivamente, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que voy a notar, miren, es que la componente X, sí, a donde está apuntando esta flecha, la componente X de este punto, ¿no es cierto? Justo es el cateto adyacente, ¿sí? Y R es la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo que se ha formado aquí, ¿sí? Entonces, de este triángulo rectángulo que se ha formado aquí, se me es relevante porque yo puedo en este identificar algunas relaciones trigonométricas que hay entre X, teta y R. ¿Qué relación trigonométrica habrá entre teta, X y R? ¿Por qué me compete eso? Porque ahí estoy relacionando las variables polares con las variables rectangulares. Si yo quiero hallar una ecuación que me ayude a pasar de la una a la otra representación, una ecuación que junte estas variables sería la ideal. Entonces, de las relaciones trigonométricas, ¿cuál juntará, digamos, el teta, el X y el R? Veamos que es el X es el cateto adyacente con respecto a teta, ¿sí? Y el R es la hipotenusa. Entonces, ¿qué relación trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa y el ángulo? Justo la relación coseno, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría que el coseno de teta es igual a X sobre R, ¿sí? Ya. Entonces yo ya de aquí puedo despejar la relación entre X y R. ¿Por qué? Porque yo le puedo pasar a al otro lado a multiplicar. Y entonces tendríamos que yo puedo obtener las componentes X, si es que yo tengo la longitud de la flecha y el ángulo, ¿no es cierto? Si yo conozco la magnitud de la flecha y la dirección de la flecha, el ángulo es la dirección, yo puedo concebir o calcular en este caso cuál es la coordenada X, ¿sí? Entonces, si yo tengo, miren, de datos, el valor R y el valor teta, entonces me están dando justo los datos de la posición en coordenadas polares, ¿ya? Y ya que esto sería conocido y esto sería conocido, y yo lo que quiero es hallar cuál es la coordenada X que le corresponde a este punto, entonces voy a usar esta expresión, ya esta ecuación para hallarlo, ¿ya? Entonces esta va a ser como una fórmula que algo que se va a repetir usualmente, ¿ya? Cuando hagan al menos transformaciones de coordenadas, ¿ya? Y ustedes como que tienen el permiso matemático de poner aquí, o sea, usar esta fórmula, digamos, ya como si fuera una receta, siempre y cuando el ángulo que pongan aquí sea el ángulo positivo que hay entre el eje X y la flecha, entre la parte positiva del eje X y la flecha, ¿sí? El ángulo que se forma si ustedes van recorriéndolo de manera antihoraria, ¿ya? Solo ahí, y si hacen eso, entonces esta fórmula, digamos, siempre les va a resultar, ¿ya? Entonces, en este caso, yo lo que haría para saber cuál es la componente X sería esta fórmula. Ahora veamos cómo se calcularía la componente Y, ¿no es cierto? Entonces, miren, la componente Y es la longitud que hay desde el eje X hasta este punto, ¿no es cierto? Es la componente Y, pero esa longitud es la misma longitud que está acá, ¿no es cierto? Entonces, y esa es la longitud del cateto opuesto a teta. Entonces, y además yo conozco el valor de R porque lo que sé es que me dieron el dato de la longitud de la flecha y el ángulo, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que buscar una relación trigonométrica, justo una ecuación en la que involucre lo que me gustaría saber, que en este caso es la componente Y, cómo expresarla o relacionarla con las componentes R y tetas de las cuales yo sí tengo esos datos, yo sí conozco, ¿no es cierto? Entonces, como notaremos, Y es el cateto opuesto de y esta es la hipotenusa, la relación trigonométrica que relaciona a esas tres sería el seno, ¿no? Entonces, miren, si ustedes tienen el seno de teta, ya saben que es, en este caso, la componente Y de su punto, ¿no es cierto? Y dividido para el valor de la hipotenusa, que en este caso es R. Entonces, otra vez aquí, haciendo algo similar, paso el R acá a multiplicar y me queda que ya pueden calcular el Y en dependencia de R y teta. Por eso se llama una transformación de coordenadas. ¿Por qué? Porque lo que están al final de cuentas haciendo, ¿sí? Es expresando o proponiendo un tipo de coordenadas, que en este caso son las coordenadas cartesianas, en dependencia de las coordenadas polares, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen los valores de R y teta, simplemente meten aquí y ya pueden obtener sus correspondientes valores de X y Y, es decir, cómo expresarían la misma información en coordenadas rectangulares. Entonces, vamos a usar
digamos, estas fórmulas ahorita para ver cuánto nos da, ¿no? Entonces, ¿cuál será? Si es que mi problema era, bueno, yo ya sé que este punto, para llegar acá, yo tengo que girar antihorariamente 200 grados y, digamos, recorrer 30 centímetros. ¿Cuál será la coordenada X y Y de este punto? Eso será la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la coordenada X y Y de este punto? Sí. Entonces, yo ya simplemente uso la cálculo ahorita. Sí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer, si yo quiero hallar la componente X, lo que yo haría es, X es igual a el radio, que en este caso es 30, ¿no es cierto? El R también sería el radio, les voy a decir por qué. Aquí tengo que multiplicarle por el coseno, ¿no es cierto? Pero le voy a cambiar a grados, ¿ya? Entonces voy a multiplicarle por el coseno de 200 grados, ¿cierto? Por el coseno de 200 grados. Ah. Ya, y lo que ven es que me da un número negativo y en efecto la componente X de la flecha va a ser negativa, ¿no? En este caso menos 28.19, ¿sí? Y para ya la componente Y lo que debería hacer es multiplicar el radio, que en este caso es 30, por el, por el seno, ¿no es cierto? El seno de los 200 grados. Y como ven, también me da una componente negativa y es menos 10.26. Y listo, entonces, digamos, así hemos obtenido, digamos, la componente X y Y, ¿no? Ya sabemos que la coordenada X es menos 28.19 o aproximando un solo decimal, esto será 28.2, ¿sí? Y la otra componente ya sabemos que es menos 10.3, aproximando las dos decimales a un solo decimal, ¿no? Entonces, cuando, digamos, aquí yo tengo en vez de un número que es mayor que 5 o igual a 5, entonces yo si quiero aproximar estos dos decimales a uno solo, entonces lo que hago es al decimal anterior le sumo 1, ¿no? Ya. Entonces aquí está la representación cartesiana de este mismo vector, donde este vector es el vector posición, ¿sí? Y es la representación polar de ese vector. Ahora, se le dice radio, sí, a esto, muchas veces. ¿Por qué? Porque se supone que es como si es que este punto fuera parte de un círculo que pasaría por aquí y que justo está en el perímetro de ese círculo. Y entonces la distancia desde el origen de coordenada hasta cualquier punto del perímetro, pues se le llama radio, ¿no? Porque el origen de coordenadas estaría justo en el centro de la circunferencia, ¿ya? Acá. Entonces, ahora, ¿qué más otra forma de comprobar que en efecto estas sean las coordenadas? ¿Qué tal si es que yo en vez de usar estas fórmulas, y considerar el triángulo rectángulo, miren esta fórmula, ¿no es cierto? Se la dedujo considerando el triángulo rectángulo que estaba, un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, en el triángulo rectángulo todos sus lados son positivos, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Y el ángulo también en el triángulo rectángulo eran ángulos positivos. Entonces, la otra forma que yo podría, digamos, tratar de calcular las componentes X y Y es una, digamos, más larga, ¿ya? Y la cual, digamos, yo no recomendaría en contraste usar esta, ¿sí? Solo que a manera de ejercicio voy a resolver cómo sería si yo considero este triángulo que está aquí para sacar directamente cuál es la coordenada X y Y, pensaría, por ejemplo, en este caso, sacar directamente, ¿ya? Más directo es usar esto, pero ¿qué tal si dicen, bueno, voy a hacer aquí un triángulo rectángulo y ver qué onda, ¿ya? Cómo hallo la componente X y Y. Entonces, digamos, para ese caso lo que yo necesitaría es saber cuánto vale este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo sé que desde aquí hasta acá, sí, que cuando yo abro, tengo dos líneas así y abro la línea de acá de manera que queden horizontales, el ángulo que se formó es el ángulo de 180 grados, ¿no es cierto? La mitad del ángulo de 360 grados, que es la vuelta completa. Entonces, yo tendría que de aquí hasta acá es 180 grados y que desde aquí hasta acá es 200. Entonces la diferencia, la diferencia sería 20, ¿no? Entonces este ángulo de aquí es de 20 grados, ¿sí? El ángulo de aquí es de 20 grados, ¿ya? Entonces,
Ahora mi intención sería como recortar esto, ¿sí? Y dar la vuelta. Entonces le recorto y le doy la vuelta. Ya. Ujú. Sí. Y entonces, yo tendría el ángulo de 20 grados de acá, ¿no es cierto? Miren, esto de aquí vendría a ser en magnitud, ¿sí? ¿Cuánto equivaldría a la componente Y? ¿Sí? ¿Por qué digo en magnitud? Porque cuando yo me fijo en un triángulo rectángulo, voy a trabajar en él. No hay nada negativo. Siempre van a estar, digamos, ángulos positivos y los dados son valores positivos. Entonces, cuando yo, digamos, obtenga, analizando este triángulo rectángulo, obtenga qué es Y, qué es X, porque X en este caso, miren, corresponde a la longitud de la coordenada X, ¿no? Digamos, el cateto que está de base correspondería a esa coordenada X, la longitud. ¿Por qué otra vez aquí menciono simplemente la longitud y no la coordenada X ya de una vez? En que difieren en el signo. ¿Por qué? Porque cuando yo considero un triángulo rectángulo, todo tiene que ser positivo y me va a dar positivo ya. Porque los cosenos, senos, tangentes, de ángulos que ustedes eh, quieran sacar que sean menor, que estén entre 0 y 90 grados, todos esos, el seno, el coseno y la tangente siempre van a ser positivos. Entonces, digamos, todas estas magnitudes van a ser positivas. Entonces, cuando ustedes saquen, analizando este triángulo, los valores de X y Y les van a dar valores positivos. Digamos, parte del proceso sería, después de sacar esos valores, ver en qué cuadrante están. Entonces, como estamos trabajando en este caso primero, segundo, tercer cuadrante, si en el tercer cuadrante notamos que las componentes de X son negativas y las Y son negativas, entonces tomaríamos estos números y le añadiríamos el hecho de que son negativas. ¿Por qué? Porque otra vez, la razón por la que no nos sale con todo y el signo correcto aquí, al analizar este triángulo, ¿por qué no nos va a salir con el signo correcto? Al analizar este triángulo es que, como les mencionó, cuando trabajamos aquí todo es positivo, ¿ya? Entonces, hagamos. Ya en este caso yo sé que la hipotenusa es 30, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito buscar una relación trigonométrica que relacione el cateto opuesto, el ángulo y la hipotenusa, y esa relación es, como ven, es el seno, ¿no es cierto? Entonces, el seno de 20 grados, sabemos que es y sobre 30, ¿sí? Entonces, ustedes pasan este 30 al otro lado y tienen que el radio multiplicado por el seno de 20, sí, me da el y, ¿sí? Entonces, veamos a qué es igual esto, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular 30 por seno de 20. Ya, y esto nos da 10.26, o sea, 10.3, ¿no? O sea, en este caso, y es igual a 10.6. Perdón, 10.26 es 10.3, sí, ya. Ahora, lo siguiente que me puedo dar cuenta es esto, ¿no? De que si yo quiero encontrar la componente X, lo que haría es buscar la relación trigonométrica que relacione el cateto adyacente, el ángulo y la hipotenusa. Entonces, el candidato ideal sería el coseno, porque el coseno de 20 grados justo va a ser igual a X sobre 30, ¿sí? Entonces, despejando de aquí, pasándole esto al otro lado, tendría 30 por coseno de 20 igual a X, ¿sí? Entonces, en este caso, sería 30, ¿no es cierto?, por el coseno de 20. Ya, y da 28.2. Entonces, como ven, como acabo de mencionar, en efecto he hallado, ¿no?, la componente X, los valores de la componente X y Y sin tomar en cuenta su signo. Cuando uno encuentra valores de esa forma, digamos, sin tomar en cuenta el signo, por decirlo de alguna manera,
se suele decir que se está considerando el valor absoluto de la magnitud, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué? Porque el valor absoluto siempre va a ser positivo. Entonces, digamos, aquí estaría sacando yo el valor absoluto de la coordenada X y el valor absoluto de la coordenada Y. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que este número y este número son negativos como me salió antes. Entonces, cuando uno usa este proceso de recortar un triángulo, tiene que recordar que al final de acabar el proceso, que el proceso no se acaba aquí y que el paso final sería simplemente adicionarle los signos, como dándose cuenta en qué cuadrante está el punto donde se está apuntando, y en este caso el cuadrante donde está todas las componentes X y Y son negativas. Entonces, por eso yo para finalizar le cambiaría este signo, le cambiaría este signo y regresamos a el resultado que se obtuvo anteriormente. Ya. Entonces, digamos, esto es algo que van a ver continuamente, ya, las transformaciones, ¿sí? Ahora, entre coordenadas cartesianas a polares o de polares a cartesianas, ¿sí? Y en 3 dimensiones, digamos, van a tener situaciones bien parecidas y ahí aplicarán lo que se llama, o lo que suelen decir como Pitágoras en 3 dimensiones, que es como la extensión de la fórmula de Pitágoras. Ahí, digamos, si ustedes tienen una hipotenusa en un triángulo en 3 dimensiones, porque le puedo dibujar aquí, ¿sí? Entonces no está pegado en el plano, ¿no? Sino está en las 3 dimensiones. Entonces, la longitud de esta va a ser igual a la suma de los catetos también al cuadrado. Ya van a ver eso en física, me imagino. Bueno, ahora vamos a ver un poco de otro tipo de problemas. Ya como ven aquí, usamos triángulos rectángulos y por eso teníamos el permiso de poder usar las relaciones seno, coseno y tangente de la manera en la que hicimos, ¿no es cierto? Pero, para otro tipo de triángulos, habrán relaciones de senos y cosenos que nos ayuden, por ejemplo, en un triángulo rectángulo es donde el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, porque es el triángulo rectángulo el que tiene hipotenusa, pero digamos, en triángulos que no tienen hipotenusa, ¿será que puedo yo usar el seno de alguna forma y el coseno de alguna forma de ayuda para dar mi información? Y la respuesta es que sí, ya. Para triángulos que no son rectángulos, ustedes pueden usar uno que se llama la ley de senos y otra que se llama la ley de cosenos, ¿ya? Entonces de eso les quiero hablar ahorita, de la ley de senos y de la ley de cosenos, ¿ya? Entonces supónganse que, ya, entonces miren, supónganse que tienen un triángulo que no es, como les mencioné, rectángulo tipo ya, así. ¿Ya? Tampoco le quiero hacer isósceles, entonces. Si cachan, isósceles es cuando el triángulo tiene dos lados iguales y uno desigual, ¿no? Ya, bueno, en fin, en este caso, ¿qué tal si nosotros le llamamos a estos vértices el vértice A, el vértice B y el vértice C, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se nombran los vértices, nos ayudan a nombrar los lados, ¿ya? Entonces los vértices se suelen nombrar con letras mayúsculas, mientras que los lados que están al frente de esos vértices se suelen nombrar con el mismo nombre del vértice, pero con letras minúsculas, de manera que este será el lado A, este será el lado C, minúscula, y este será el lado B, ¿cierto? Ya, y ahora, para referirme al ángulo que está aquí, que está acá y que está acá, pues me referiré con el nombre del vértice que está justo en el ángulo que se está formando. Entonces, en este caso, por ejemplo, si me quiero referir a este ángulo de aquí será el ángulo A, ¿sí? Es decir, el ángulo A, eso está escrito, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahorita no voy a abarrotar de estos símbolos, sino que ya saben dónde está el ángulo A. Va a estar aquí, me refiero a esto, ¿no? Ya, entonces este es el ángulo B y este es el ángulo C. Ahora, digamos, la ley de los senos nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que el seno de un ángulo, por ejemplo, el seno del ángulo A, si yo le divido para la longitud de su cateto opuesto, que en este caso también se llama A, entonces el seno de A sobre A, esta división me va a dar lo mismo que hacer, en este caso, sacar el seno del ángulo B sobre la longitud de su cateto opuesto, del lado opuesto en este caso, ¿sí? Entonces, digamos, ¿dónde está el ángulo B? El ángulo B es el lado opuesto es entonces seno de B sobre B, esta fracción me da lo mismo que esta fracción de acá. Y no es de sorprenderse que también tengamos que esto es igual a, esto va a ser igual a esto que voy a poner aquí, que esto va a ser igual a lo que pongo aquí, porque van a tener la misma estructura de lo que voy a poner acá. ¿A qué me refiero? Que voy a tener una fracción donde en el numerador va a estar el seno de este ángulo, que en este caso es el seno del ángulo seno, ¿cierto? Y le voy a dividir para
la longitud del lado que está al frente, que en este caso es el lado C, ¿ya? Entonces, a esta como fórmula se le llama la ley de senos y su demostración está en las diapositivas, ya la vamos a observar en un ratito. Pero antes de eso, veamos un ejemplo donde la voy a poder usar a esta ley de senos, ¿ya? Entonces, bueno, nada, aquí que simplemente es el seno de un ángulo sobre la longitud de su cateto opuesto, eso les pasa a los tres ángulos y a sus tres catetos opuestos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo tendrán, por ejemplo, un problema un problema donde necesiten usar la ley de los senos, ¿ya? La ley de los senos puede vérsele como escrita de esta forma, pero al final de cuentas la ley de los senos nos está hablando de algunas ecuaciones. Miren, ¿cuál ecuación? De esta ecuación, cuando ustedes igualan el primero con el tercero, ¿sí? También nos está hablando de esta ecuación, cuando ustedes igualan el primero y el segundo. También nos está hablando de esta ecuación cuando igualan el segundo con el tercero, ¿sí? Entonces, están contenidas estas tres ecuaciones en esta sola, digamos, fórmula, ¿ya? Entonces, veamos un problemita, ¿ya? Entonces, supónganse que ustedes, en efecto, tienen un material, en el laboratorio, están haciendo ahí un problema, es como un problema de química, ¿ya? Entonces, a ustedes les gustaría saber, ¿sí? Por ejemplo, aquí está un átomo, aquí está otro átomo, y aquí está otro átomo, y digamos, estos están formando ahí una molécula, ¿ya? Y la forma en cómo se distribuyen en el espacio, eso es lo que le hace, digamos, le da ciertas características al material, ¿no? Entonces, digamos, ¿a qué me refiero con átomo? Hay esta idea de la ciencia que sugiere que nosotros vamos a poder encontrar como que los principios más fundamentales que van a gobernar los objetos físicos, si es que nosotros vamos yendo más adentro, más adentro y más adentro y más adentro en la materia, ¿no? Viendo que está más pequeño, más pequeño, más pequeño ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se considera que lo macroscópico, lo grande, como esto, como mi cuerpo, como la pizarra, todo lo que vemos, podemos ver con el ojo normalmente, sin uso de microscopios, se supone que todo eso es como si fuera solamente un cúmulo de estas otras partículas mucho más pequeñas que están juntas entre sí. Entonces, digamos, la explicación de lo macroscópico tiene que considerar a este conjunto, a estas partículas chiquitas que la componen, ¿no es cierto? Entonces, una de esas va a ser, ¿no es cierto?, los átomos. Entonces, va a tener el grupo de átomos, un conjunto de átomos, les llamamos moléculas, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si ustedes tienen, por ejemplo, aquí tres moléculas, ¿no? Tres átomos y están formando una molécula. Entonces, esta molécula ya va a ser un objeto como expandido en el espacio, ¿no es cierto? Y la distancia que hay, los ángulos que hay, ¿no es cierto? Entre, digamos, aquí estará una molécula, aquí estará otra y aquí estará otra, y se hacen estas, digamos, guías o segmentos imaginarios que los unen, porque en efecto la molécula va a permanecer así en el espacio como que junta, porque aquí estas líneas lo que simularían es como una, digamos, un ligazón que va a generarse a través de las interacciones electromagnéticas que hay entre los electrones y las cargas positivas y negativas, ¿no es cierto?, de cada átomo, ¿no? Entonces ahí van a establecer, digamos, un vínculo que les va a tener, digamos, jalándose a esta con esta, pero no lo suficiente como para, digamos, colisionar. Entonces están jalándose y empujándose al mismo tiempo en cierto equilibrio, que es como si estuvieran en efecto unidas con algo sólido, ¿sí? Ya, y están jalándose y empujándose simultáneamente a través de estos cargas eléctricas y los campos electromagnéticos que generan alrededor, y por lo tanto por las perturbaciones del espacio, donde estas perturbaciones del espacio que están alrededor de los átomos corresponden justo a estos jalones y empujones que se están dando, ¿no? Entonces, eso define como que las características de su material. Miren, ustedes sí conocen las características o es parte de lo que definirá, ¿no?, la distancia que hay entre estos átomos y los ángulos que están aquí. Sí, habrán otras características, pero esto sí, por ejemplo, es parte de las características esenciales de un material en cierto estado en el que se encuentre. Ya, por ejemplo, el estado en el que se encuentra tendrá una configuración distinta a que si se encuentra en otro estado, por ejemplo, si está líquido, aquí si está gaseoso, si está, digamos, a mucha presión, si está a mayor temperatura, cómo estas formas van cambiando serían relevantes, ¿sí?
Entonces, en particular, por ejemplo, el hecho de que el agua sea el único material que cuando se, digamos, se congela, en este caso cambia de estado y se hace sólido, en vez de comprimirse, se expande, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, debe ser de los únicos, de los pocos materiales o parte de los materiales que hacen eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay su configuración espacial, ¿ya? ¿Por qué sería de esperar que pase eso, no? ¿Por qué sería de esperar que, digamos, cuando se enfrían los materiales se contraigan, ¿no? Esto se debe a que, digamos, la velocidad siempre están moviéndose estas moléculas, ¿no es cierto? La velocidad de las moléculas se calma tanto que es como que este ligazón se hace más concreto y no están como dispersas entre sí. Entonces se supone que eso ayudaría a que el material como que se contraiga, ¿no es cierto? Su volumen. Y en efecto eso sucede en muchos casos cuando se pasa del estado líquido al estado sólido, pero en el caso del agua no. Más bien, si ustedes ponen el agua en un vaso y ponen el vaso al ras con agua en la refri y se congela, el vaso se le rompe, ¿no es cierto? Eso es porque se expande el hielo. Y eso se debe justo a la configuración particular que tiene la molécula de agua, ¿no es cierto? Que es H2O, que está conformada por dos moléculas de oxígeno perdón, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no es cierto? Justo formando una configuración espacial como la que podríamos tener aquí, ¿ya? Entonces, supónganse que tienen una molécula de ese estilo y aquí tienen, digamos, 10 Armstrongs, donde el Armstrong es una unidad de longitud, ¿no es cierto? Que es 10 a la menos 10 metros. Entonces, digamos, y se le suele anotar así, ¿no? Con la A y una bolita encima, ¿ya? Entonces, independientemente de la dimensión, ahorita lo que nos interesa es esto, ¿ya? Perdón, la unidad de la dimensión, ¿sí? Entonces, es que la longitud es 10 Armstrong, ¿no es cierto? Y lo que saben es que el ángulo que hay de aquí a acá, perdón, entre estas dos líneas, que serían como líneas imaginarias, ¿no? Ustedes imaginarían esas líneas porque, digamos, esta configuración está espacialmente dada, otra vez como si estuvieran unas líneas sólidas ahí, unos palitos uniendo este punto con este punto, a pesar de que esos palitos estarían reemplazados por interacciones electromagnéticas que les mantienen suficientemente cohesionados y alejados para que tengan esa configuración y la conserven en el tiempo. Entonces, digamos, aquí tenemos, supónganse que conocen que aquí hay un ángulo de 70 grados, ¿sí? Y supónganse que aquí conocen que hay un ángulo de 80 grados, ¿ya? Y a ustedes les gustaría saber, digamos, la distancia entre este y este porque van a hacer algún experimento y necesitan saber esta distancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo harían? Fíjense, entonces aquí, ¿qué son los datos que ustedes sí conocen? Ustedes conocen, miren, este ángulo y el cateto opuesto, perdón, ustedes conocen el ángulo del cateto que ustedes quieren conocer la longitud, ¿no es cierto? Entonces, y por otra parte, nosotros tendríamos, que podríamos llegar a conocer este ángulo de aquí, y al llegar a conocer el ángulo de aquí, también conoceríamos la longitud de su cateto opuesto. Sí, entonces, ¿por qué se me ocurre a mí conocer la información de este ángulo de aquí, ya? Porque el rato que conocemos el ángulo que está aquí, que es algo que es fácil de conocer, yo también ya tengo la información de su cateto opuesto y entonces ya podría recurrir a alguna de estas fórmulas, ¿ya? Entonces, miren, si este era el lado A, este era el lado B y ese es el C, ¿no es cierto? Digamos que son los nombres de los átomos ya que están por ahí, ¿ya? O les nombramos de esta manera. Entonces, en ese caso, bueno, ¿cuánto valdría este ángulo de aquí? ¿Cómo sabríamos eso? Sabemos que la suma interna de los ángulos, recuerden, fue una de las primeras clases lo que dije en una de las primeras clases, ¿ya? Que la suma interna de los ángulos da 180 grados. Entonces, si más este son 180 grados, entonces este de aquí va a ser 180 grados menos esto, ¿no es cierto? De pocas. Digamos, este ángulo de aquí, que es el ángulo A, más 70 grados, más 80 grados, esto es igual a 180 grados, ¿sí? Entonces yo le paso a restar y a restar, ¿no es cierto? Y me da que A es 180 menos 80, esto 100, y menos 70, esto me da 30. Entonces este ángulo de aquí es el ángulo de 30 grados. Entonces fíjense en qué pasaría, qué es lo que voy a hacer aquí. Yo me voy a dar, estoy buscando, ¿no es cierto?, la longitud de este lado. ¿Y qué información tengo? Tengo la información de cuánto mide este ángulo y también tengo la información de cuánto mide este ángulo y cuánto mide este lado, ¿ya? ¿Por qué no le tomo en cuenta este ángulo de aquí? Porque yo no sé la longitud de este lado de acá, ¿ya? Entonces, mire, yo con lo que sí puedo contar es con esta par de informaciones y además, y con esta información de aquí, y además lo que estoy buscando es de esto. Entonces, si yo busco dentro de mi fórmula cuál
relaciona todo lo que yo tengo de datos con lo que busco, entonces me daré cuenta que tengo que relacionar esta ecuación, la primera parte de la ecuación con la última parte, ¿no es cierto? Es decir, si algo es igual, si una cosa es igual a una segunda y esta segunda es igual a una tercera, entonces la primera es igual a la tercera. Entonces, una vez que tengo esto, miren, yo ya podría usar que el seno de A, en este caso, sería el seno de 30 grados, ¿sí? Dividido para el valor de A, recuerden, este lado de aquí se llama A, entonces en este caso dividido para 10, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? Miren, el seno de C en este caso es el seno de 80 grados, ¿sí? Y luego este lado de aquí es justo el lado C que yo no conozco. Entonces, yo ya podría simplemente despejar y conocer el valor de seno. Entonces paso bueno, puedo invertir la fracción, ¿no es cierto? Entonces invierto, me queda en el lado izquierdo 10 sobre seno de 30, ¿sí? Y digamos en el lado derecho me quedaría C sobre seno de 80, ¿ya? Y de aquí despejando, me quedaría que simplemente el C va a ser igual al seno de 80 por 10 dividido para el seno de 30. Ya, entonces calculemos eso en nuestra calculadora y ya vamos a saber cuánto es la longitud de esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces así nos ayudaríamos en nuestro problema de química cuando estén ya inventándose algún material para dejar de depender del petróleo. Entonces, pilas que les puede servir esto. No, literalmente, o sea, van a terminar usando estas cosas como algo ya, una herramienta súper conocida, ¿no? Como un apéndice, simplemente su lenguaje, una extensión de él. Y van a saber esto porque ya van a estar trabajando sobre cosas incluso, bueno, cosas más complejas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar 10 por el seno de 80. 10 por el seno de 80 y todo esto lo vamos a dividir, que dividamos todo eso es lo equivalente a que yo haga 10 por seno de 80 y que divida simplemente el seno de 80 para 30, ¿no? El seno de 80 para el seno de 30, quise decir, para el seno de 30. Pero no sé si estoy grabando, a ver, esperen. Sí. Ya, y la longitud de C es, digamos, en este caso 19,7 Armstrongs. Listo. Entonces, digamos, ustedes miren, aquí hay un tipo de ejercicio donde necesitarían usar la ley de los senos. Cuando tengan un triángulo que no sea rectángulo y piensan en relaciones trigonométricas, tienen dos casos. Por ejemplo, la ley de los senos, que pueden usar, que es la que acabo de mostrar, y también tienen otro caso en el que a este se le llama la ley de los cosenos, ¿sí? Entonces, les muestro cuál es. Asimismo, en un triángulo que no sea rectángulo, como este, por ejemplo. Llegan a borrar el otro, pero bueno, ya, como este. Supónganse que aquí se llama C, o bueno, ya pongámosle como estaban, A, B y C, ¿ya? ¿Qué nos dice la ley de los cosenos, ya? Miren, bueno, en este caso este será el A, en este caso este es el B, y en este caso este es el seno, ¿cierto? Ya, ese es C mayúscula. Entonces lo que tenemos es que, miren, el lado de un cateto elevado al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a la suma de los otros, bueno, no catetos, perdón, la longitud de un lado al cuadrado va a ser igual a la longitud a la suma de las longitudes de los otros dos lados al cuadrado, tal como, por ejemplo, parecería que estuviéramos haciendo Pitágoras, ¿no? Sí, pero no estamos haciendo Pitágoras, ¿ya? Porque el triángulo no es rectángulo, y ahí Pitágoras no aplica, ¿ya? Y después de que tienen esto que es similar, les digo solamente para que se acuerden de la ley de los cosenos, tienen que restarle 2 veces la longitud de estos mismos catetos que pusieron, de estos mismos lados que pusieron aquí, ¿sí? Y a su vez multiplicarle por el coseno del ángulo A, ¿sí? Entonces yo tengo aquí el A y yo quiero conocer cuál es el valor de este lado de aquí. Yo puedo hacerlo si conozco este ángulo y si conozco este lado y este lado de acá, ¿ya? Entonces, miren, y aquí entonces me refiero
digamos, a este ángulo le voy a poner el nombre teta, ¿ya? Entonces aquí es el coseno de teta. Sí, esta es la ley de los cosenos. ¿Sí? Ley de los cosenos. Ya, entonces, bueno, ¿a qué me refiero ahora ya? ¿Para qué nos podría servir esto? Ya? ¿Y cómo se podría memorizar? Entonces, ¿cuáles son las expresiones que estarían vinculadas? ¿Ya? O las propiedades o los lados que estarían vinculados entre sí. Entonces, miren, están vinculados el ángulo, el cateto opuesto a ese ángulo y los otros dos lados, ¿sí? Lo que no están vinculados son estos ángulos en este caso ya. Si yo, por ejemplo, estuviera considerando este ángulo de aquí, ya este fuera mi teta, ¿sí? Si mi teta estaría acá. Entonces, ¿cuáles son los lados que deberían importarme a mí? Me van a importar los dos que forman el ángulo, ¿sí? El lado opuesto, es decir, les van a interesar los tres lados, ¿no es cierto? Y este ángulo de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos diría si es que el ángulo está acá? Que el lado que está al frente, elevado al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual. Si se ve así. Si es que aquí estuviera el ángulo, ¿cómo yo expresaría la ley de los cosenos? Yo diría que el ángulo que está al frente el lado que está al frente de este ángulo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser igual a la suma de este lado más este lado al cuadrado. Entonces sería c cuadrado más a cuadrado. Y aquí pusiera menos 2 veces la longitud de este por este, ¿sí? Y aquí por el coseno del ángulo que está acá, ¿sí? Entonces, esta estructura que estoy poniendo aquí es exactamente la estructura que está acá, simplemente que en este caso está... estoy considerando el ángulo que está acá, ¿sí? ¿Cómo será si es que, por ejemplo, quiero reescribir la ley de los cosenos con el ángulo aquí, ¿sí? Si es que yo tengo el ángulo aquí, entonces, miren ahí lo que me computaría sería, por ejemplo, en este caso, el lado C. Y yo diría que el lado C elevado al cuadrado, le puedo poner en dependencia de los otros dos lados, como porque va a ser igual a en el lado derecho voy a poner la suma de los otros dos lados, ¿sí? Y le voy a quitar el producto de estos dos lados sin estar elevados al cuadrado por el coseno del ángulo, ¿sí? Ya. Entonces, un ejemplo breve de esto, ya. Supónganse que ustedes tienen, pongamos el ángulo acá, de 40 grados, ¿sí? Y ustedes les gustaría saber, miren, es, no sé, una lancha, y aquí están ahogándose una persona, ya. Y ustedes están, digamos, en este punto y lo que conocen es, digamos, esta distancia de aquí, ¿sí? Van a conocer esta distancia de aquí y esta distancia de acá. Pues, por ejemplo, digamos que el lado, en este caso C, es 7 metros, ¿sí? Esta longitud de aquí. Digamos que conocen que el lado A es 12 metros, ¿sí? Y ya, y ustedes quieren saber cuánto mide el lado B. ¿Por qué? Porque otra vez, ustedes están aquí, supónganse que son guardias costeros, marinos, ya, y no sé, aquí está una lancha que va a pescar tiburones, ya, y entonces la cosa es que quieren saber cuánto es la distancia, porque más o menos con eso podrían inferir, digamos que sería un dato que les ayudaría a inferir cuánto tiempo les va a tomar con la velocidad máxima de la lancha. Entonces visualizan, dicen, ya es una, y ven la marca, dicen la velocidad máxima a la que llega la lancha es tal, ¿no es cierto? Entonces tienen la distancia y tienen la velocidad promedio, pueden calcular cuánto tiempo se van a demorar hasta acá, ¿no es cierto? Entonces supónganse que ustedes están aquí y quieren llamar al MAE o digamos alguna entidad portuaria que se vaya a preocupar y quiera dirigirse ya. Entonces quieren saber si es que haciendo eso lo más rápido posible, que pueda salir esa persona para poder saber si es que va a poder llegar y apresarles a estos manes. Les gustaría conocer, digamos, ustedes ya saben cuál es la distancia de aquí hasta acá, ¿no? Saben dónde estaban los tiburones con respecto a la, digamos, orilla donde está su oficina y ustedes están viendo eso, ¿no es cierto? Entonces conocen esta longitud, pero quieren saber cuánto es esta longitud y saben cuánto es este ángulo, ¿ya? Porque están ahí sentados, ¿no es cierto? Y ven como el faro, pueden ver, hay unos aparatitos justo para calcular los ángulos, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos? Simplemente usaríamos la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros estamos en el caso del que el ángulo está aquí, ¿cómo sería nuestra fórmula para la ley de los cosenos, ¿no es cierto? En este caso, la ley de los cosenos es simplemente este lado al cuadrado, yo sé que es igual
digamos, a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, menos 2 veces estos dos lados multiplicados entre sí, por el coseno del ángulo que está acá, ¿ya? Ahora, la ley de los cosenos, miren, tiene aquí menos, siempre y cuando el ángulo que a ustedes les competa es menor que 90 grados, ¿sí? Si es mayor de 90 grados del ángulo que les compete, ahí va aquí más, ¿ya? Entonces, pilas con eso. Ahora, entonces en este caso yo ya sabía que el b es simplemente la raíz de todo esto, ¿no? De la raíz de la, en este caso es 12 al cuadrado, ¿no es cierto? El c en este caso es 7 al cuadrado, menos 2 veces aquí a, este es 12, ¿no es cierto? Por c, que es 7 por el coseno de los 40 grados, ¿ya? Entonces, bueno, ya les va a salir qué distancia es, ¿sí? Simplemente quería mostrarles un caso de aplicación, esto ya hacen en la calculadora y les va a salir. Y ahorita no invirtamos más tiempo en, digamos, hacer cosas que podrían hacer por su cuenta, como usar la calculadora, y más bien aprendamos cosas nuevas, ¿no es cierto? Entonces ya, ahorita estamos en ley de los cosenos y es hora de pasar a examinar algunas identidades trigonométricas importantes, ¿sí?